Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Y pues aparece Gabriel Cuadri y con esto quieren ganar el 2024, ya que Cuadri de risa, ya que lo desenmascaran por su postura clasista y racista increíble de las corcholatas, de los paniaguados. Así que pues bueno, al parecer no tienen más de dónde escoger o qué onda. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo esto con el mismísimo Gabriel Cuadri. Y ahorita comentamos de risa esta entrevista. Ya de plano me la pasé botaneando esta entrevista. Y conversamos a profundidad sobre su trayectoria, sus aspiraciones presidenciales, etcétera, etcétera. Los dejo con esta entrevista. Dice ser aspirante. En cambio, del lado de la oposición, todavía no están muy claras las cosas, aunque a estas alturas ya debería haber por lo menos una baraja de nombres que abiertamente muestren sus intenciones de competir. La realidad es que no ha habido muchos que alcen la mano. ¿Quién sabe por qué? Casi nadie lo ha hecho, pero bueno, hay excepciones, y una de ellas es Gabriel Cuadri, diputado del PAN por Coyoacán en la Ciudad de México, que es de los pocos que han dicho abiertamente que él quiere estar en la boleta de 2024 o que quiere participar, dijo, en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para 2024. Esas son las palabras que usó. Pero en fin, le agradezco mucho a Gabriel Cuadri que haya aceptado esta entrevista. Diputado, ¿qué tal? Al contrario, Nate, te agradezco mucho la invitación, de verdad, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, el 2 de marzo publicaste un tuit donde decías, pues básicamente, que querías participar del proceso, que le habías manifestado tu interés a Marco Cortés de ser parte del proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para 2024. ¿Qué te llevó a querer, digamos, volver a competir por la presidencia de la República? Ya lo hiciste en una ocasión. ¿Por qué decides ahora lanzarte nuevamente y hacer público este interés mucho más pronto, digamos, de lo que parecieran ser los tiempos de la oposición, que pues son bastante lentos? Pues mira, son dos o tres cosas, Hernán. La primera es que, bueno, mi anterior participación en la campaña presidencial, como tú sabes, fue testimonial. Evidentemente yo no esperaba ganar, era un partido pequeño, pero la experiencia fue muy, muy enriquecedora, muy interesante. De hecho, muchas de las cosas que yo propuse en la campaña se hicieron durante el gobierno de Peña Nieto, cosa que pues, me da satisfacción. Y ahora, pues creo que puedo hacerlo, tengo las capacidades, la experiencia, el compromiso, el amor por México y digamos que las capacidades, las habilidades y el conocimiento para hacerlo y para hacerlo muy bien. Por eso es que he decidido pues, entrar al proceso de selección de candidato presidencial de la oposición. Dices que la vez pasada no esperabas ganar. ¿Ahora sí esperarías ganar? Claro, por supuesto. Ahora sí, voy a participar porque sé que la oposición puede ganar. No hay algo seguro ni dado, pero hay una posibilidad importante que me parece que se va a ir ampliando conforme siga avanzando el tiempo de aquí al 2024. Sí. Entonces, así sí me interesa. No competiría otra vez como un candidato testimonial, pero ahora que sí se puede ganar, sí me interesa hacerlo. ¿Tienes ya alguna respuesta por parte del PAN? ¿Alguna intuición de por qué el PAN querría a una figura, digamos, que no tiene necesariamente una trayectoria larga dentro del partido? Pues mira, eso tiene algunas ventajas. Eso me da también la posibilidad de ser más digerible para los otros partidos de la coalición. Digo, estoy muy leal al PAN, reconozco, agradezco, estoy muy contento dentro del PAN, pero no soy un militante panista. Entonces, eso yo creo que me da cierta flexibilidad y, como te decía, pues la posibilidad de que me digieran mejor los otros partidos miembros de la alianza, ¿no? ¿Tú irías en una alianza incluso con el PRI de Alito Moreno? Pues mira, yo no sé qué va a pasar con el PRI, tampoco sé qué va a pasar con Alito Moreno, pero creo que el PRI es una pieza muy importante en la coalición opositora, que la regaron durísimamente con lo que ocurrió la semana pasada. Creo que pues sí fue alguna traición y decepción para la coalición, pero me parece que los políticos pues fundamentalmente tienen que ver por el interés del país más allá de ceras, ¿no? Y bueno, sí nos dio mucho coraje y estuvimos muy enojados por lo que hizo el PRI, pero pues hay que conservar la coalición y yo sí esperaría también que le entrara Movimiento Ciudadano, que yo creo que es un factor clave para poder ganar en 2024. Dices que el PRI la regó la semana pasada, ¿no la viene regando desde hace rato el PRI más bien? Pues mira, creo que sí, tienes razón. O sea, el PRI ha venido, digamos, en un despeñadero, ya sabemos, desde hace algún tiempo, pero el PRI sigue teniendo, pues, digamos, una aceptación importante entre ciertos sectores de la población. Y también, pues, el PRI es una institución que podría, bajo ciertas circunstancias, renacer, renovarse y volver a representar
intereses legítimos de la sociedad mexicana, si es que se pueden renovar. Gabriel, ¿tú por qué crees que López Obrador ganó las elecciones de 2018? A veces me pregunto si los panistas, los priistas, se hacen esa pregunta con la suficiente profundidad y si es que se cuestionan en qué medida ellos mismos son responsables del triunfo de López Obrador en 2018. Pues mira, creo que tienes razón en tu insinuación, Hernán. Creo que el PAN y el PRI fueron pues, corresponsables de alguna forma en la llegada de López al poder. Pero creo que hay varias cosas que lo explican. Uno, el populismo es una fuerza muy poderosa, Hernán. Tú lo has visto en América Latina y en otros países del mundo. El populista habla por el pueblo, toca fibras muy sensibles de la población, apela a emociones, a rencores, a resentimientos, con un lenguaje muy sencillo, muy simple, que hace creer a la gente que solucionar los problemas es muy fácil. Y entonces, pues hay una conexión, digamos, una identificación del electorado con el populista. Y esto lo hemos visto con Trump y con Bolsonaro y con Víctor Orbán en Hungría y lo hemos visto con Castro Ruz, con Chávez, con Maduro, con Ortega, en fin, ¿no? Son los populistas. Hernán, los populistas son populares por definición, o sea, son muy hábiles, son muy astutos y por eso logran representar o creen la población que son representados por los populistas. Y también, pues hay que decir que pues no supimos, y me incluyo entre ellos, bueno, no me incluyo tanto porque yo creo que sí lo hice, no supimos defender los avances importantísimos que tuvo México en los últimos 40 años, Hernán. Que México, y no lo dijimos, no lo defendimos, no salimos a los medios y a la calle a hacerle ver a López que no todo era desastre, que el país había hecho grandes cosas en 40 años y que lo que él proponía eran puras estupideces, simplificaciones y demagogia. México, Hernán, se convirtió en la 12ª potencia económica del mundo, la primera potencia exportadora de América Latina, redujo la pobreza, redujo la desigualdad, era una democracia funcional, vibrante, importante, división de poderes, autonomía del Banco de México, a la CNDH, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, instituciones ambientales, la reforma educativa que le quitó el control de la educación a las mafias sindicales e introdujo el tema de la calidad de la educación en el sistema nacional, la creación de la Policía Federal, que bueno, pues había, sí, pero teníamos una policía civil en proceso de desarrollo y López la destruyó, Hernán. Entonces son de las cosas que hay que saber. No defendimos lo que logramos. López es un populista muy hábil, hay que decirlo, es muy astuto, y por otro lado, ni Peña, ni Calderón, ni Fox supieron defender lo que lograron, incluso... O sea, el problema de los gobiernos priistas y panistas es que no supieron defender su obra, no fueron sus acciones en concreto las que hicieron que ganaran. Esa es otra cosa, eso es aparte, o sea, tienes toda la razón. O sea, también cometieron errores gravísimos. Oye, el caso de Ayotzinapa fue lamentable, el caso de la Casa Blanca de Peña fue otra cosa verdaderamente lamentable, la estrategia fallida de Calderón contra la seguridad, hay que decirlo. Yo simpatizo con Calderón, me cae muy bien, lo aprecio, lo admiro, pero creo que la regó también en el tema de la seguridad. Entonces, hubo errores muy claros. Y los escándalos de corrupción que llenaron sobre todo el sexenio de Peña y que por cierto ahora son peores, ¿no? Ajá. Pues es todo eso, y lo que tú dices es cierto, también hay culpa de Peña y Calderón y del PAN y del PRI en que haya llegado López al poder. Ahora, al gobierno de López Obrador, ¿qué calificación le pondrías del 1 al 10? 0. 0. O sea, tú no puedes identificar 2 o 3 aspectos positivos del gobierno de López Obrador que incluso mantendrías de llegar a la presidencia. Mira, las cosas que yo supongo que tú crees que han sido buenas, en realidad empezaron antes, como es el caso de las pensiones de los adultos mayores. Es un programa que existe desde tiempos de Zedillo y que Peña Nieto lo amplió notablemente. Lo que ha hecho López es todavía ampliarlo más, aunque sin reglas, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin evaluación. Otra cosa que dicen los morenistas o los lopistas es que aumentó el salario mínimo. Bueno, pues es una decisión arbitraria. Eso no aumentó la masa salarial en el país, ni redujo la desigualdad, ni nada por el estilo. Está bien que lo haya aumentado, pero eso tampoco es una medida que pueda atribuírsele a un jefe de Estado con visión. Pues dime qué otra cosa buena ha hecho López. ¿Tú no reivindicas como algo positivo el hecho de que haya aumentos reales, digamos, en el valor real del salario mínimo, pues de un porcentaje importante, digamos, e incluso que eso haya impactado en la estructura salarial? Sí, es posible, te lo digo, pero es una decisión pues unilateral, un poco arbitraria. ¿No le resta mérito? Está bien, ok. A ver, te concedo. Entonces, en vez de 0, le pondríamos 1 de calificación. Ok, subió el salario mínimo. Está bien, perfecto, ¿no? Ajá. Bueno, ok. Bueno, suele decirse que López Obrador, Gabriel, ha sabido interpelar a los sectores marginados. ¿Cómo podría ser un perfil como el tuyo, digamos? ¿Qué harías tú para lograr algo semejante si fueras candidato a la presidencia de la República? ¿Te imaginas a Gabriel Cuadri logrando interpelar, logrando hablarle a los sectores populares de este país? Sí, Hernán, ¿cómo? Diciéndoles que la única manera de salir del atraso y la pobreza es la prosperidad, el crecimiento económico, la seguridad, la certeza jurídica y un gobierno eficaz y acotado.
la educación pública de calidad. Sin educación pública no hay manera de que la gente pueda dejar de ser pobre, Hernán, y que tenemos que transformar el sistema educativo, ofrecerles eso. ¿No son un poco las recetas que escuchamos en el pasado y que no sacaron a los pobres de la pobreza? No, pues son las únicas que funcionan, Hernán, en todo el mundo. En todos los países exitosos lo que ha funcionado pues, es el crecimiento, la certeza jurídica, la seguridad y la educación pública y buenos servicios públicos. Un sistema de salud de primera, no como Dinamarca, porque creo que es una estupidez lo que dijo el presidente López, pero sí tener un sistema que iba progresando. Teníamos el Seguro Popular, que tenía más de 40 millones de beneficiarios y López lo destruyó, Hernán. Entonces, decirle a la gente, tu bienestar depende de la salud, de la educación, de la seguridad, del crecimiento económico y de la inversión privada. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Gabriel, hace unos días leí un tuit tuyo que no sé si fue para provocar o para generar una reacción, pero hablabas de repatriar sí. de Porfirio Díaz a México. Yo quisiera preguntarte si ese es el tipo de discurso con el que tú crees que podrías interpelar a los pobres y a los marginados de este país. No, Hernán, eso no era para interpelar a los pobres y a los marginados. Era básicamente es una idea que ciertamente, como dices muy bien, es una provocación. Twitter para eso es, Hernán, pues también es para generar polémica, para provocar cosas. Pues dímelo a mí. Pero tiene un razonamiento de fondo. Mientras México no pueda reconciliarse con Porfirio Díaz, con Iturbide, con Lucas Alamán, incluso con Miramón, con ese tipo de personajes, México no podrá integrarse ni ser un país unido ni consolidado, Hernán. Porfirio Díaz sí fue un dictador, pero ¿por qué vamos a juzgar a Porfirio Díaz con los valores de la actualidad de ciento y tantos años después? Un gran constructor del México moderno, el gran pacificador, que tuvo un proyecto económico para México, que lo hizo crecer, hizo muchas cosas buenas Porfirio Díaz, tuvo otras malas, pero ¿por qué tenemos esta costumbre en México de asesinar en la parte alta del Templo Mayor a los que nos parecen mal? ¿No? O sea, digamos, ¿a ti te parece importante reivindicar el papel histórico de determinados referentes del conservadurismo, pues, por llamarlo de alguna manera? Pues mira, sí, porque implica reintegrar al país, unificarlo, acabar con esta división, esta polarización maniquea en la cual nos ha sumido o López digamos, agudizado, porque si hoy hay muchas personas en este México que necesitan ser reivindicadas como roles modelo, incluso grandes empresarios que tendrían que ser héroes nacionales. ¿Por qué Garzazada no es un héroe nacional, Hernán? Llega el gran constructor de la industrialización del norte del país, de Monterrey. Yo creo que sí, Iturbide, Lucas Alamán, Porfirio Díaz, el mismo Vasconcelos tiene que, bueno, ya está más o menos. Para hablar de los personajes actuales, para ti, gente como, pues no sé, como Claudio X, padre, hijo, deberíamos considerarlos héroes nacionales también. No, yo no sé si a Claudio X, pero yo creo que México necesita escoger a 2 o 3 grandes empresarios y convertirlos o integrarlos al panteón nacional como grandes constructores del México que queremos, ¿no? ¿Cómo que en quiénes piensas, por ejemplo, Gabriel? Pienso en don Eugenio Garzazada, por ejemplo, ¿no? Pienso en Bernardo Quintana, por ejemplo, ¿no? Yo me quedaría con esos 2, ¿no? Pondría calles y un monumento y los enseñaría en las escuelas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que lograron por el país? No mataron a nadie, no fueron violentos, no se sublevaron, pero construyeron, dieron empleo, dieron riqueza y le dieron a México, ¿no? Después de esta introducción sobre Cuadri como candidato, era necesario confrontarlo con algunos de sus comentarios en redes sociales o sobre los diversos escándalos que lo han acompañado a lo largo de todos estos años. O, bueno, por ejemplo, cuando escribió este tuit que decía: si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Sobre estos temas, miren lo que respondió Gabriel Cuadri. Gabriel, fuiste muy polémico cuando dijiste en un tuit que México sería un país de primer mundo si no cargara con los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. ¿Te arrepientes de haber hecho esas afirmaciones? Pienso que tal vez tampoco nunca te dimos una oportunidad de que realmente pudieras explicarlo a fondo. ¿Qué quisiste decir con eso? Pues mira, sí lo hice deliberadamente y no me arrepiento. Y creo que tienes razón, no me dieron chance de explicarme, aunque lo hice en varios tweets subsiguientes que nadie peló, por cierto, pero la motivación de mi frase, de mi tweet, era preguntaros, a ver, ¿por qué esos 3 estados en particular son tan pobres desde hace siglos y no pueden salir de la pobreza? ¿Por qué en este país que tenemos la misma constitución, el mismo gobierno federal, hay estados muy prósperos, muy ricos, que están, digamos, conectados a la globalidad y otros que nomás no salen adelante? Y yo creo que hay que hacernos esa pregunta, Hernán, discutirla y decir que si no fuera por eso, pues México, si pudiéramos resolver eso, México sería un país totalmente distinto. Pero hay preguntas. Gabriel, sí. Pero, por ejemplo, en caso de que tú llegaras a ser candidato presidencial, ¿cómo harías para llamar a la población de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas a que voten por ti? Vamos, porque mucha gente interpretó eso como algo insultante. Pues no es insultante. Yo creo que esto hay que aclarar, señores oaxaqueños, guerrerenses y chapanecos. Ustedes son pobres desde hace siglos y las razones tienen que ver con la cultura,
con la propiedad de la tierra, con sus instituciones, con su geografía, con su falta de infraestructura, con su elevadísimo porcentaje de población rural, con su pésimo sistema educativo que está en manos de una mafia subversiva y delincuencial como es la CENTE. Y para que dejen de ser pobres, tenemos que cambiar todo esto. Conjuntamente, por ejemplo, algo muy bueno que hizo Peña Nieto, que destruyó López también, fueron las zonas económicas especiales, Hernán, que intentaron generar polos de desarrollo en estos estados y generar una dinámica de urbanización. Entonces, ahora, esto hay que decírselos. Hay otro elemento que no sé si lo pensaste cuando hiciste esas afirmaciones, pero estos estados que mencionaste tú son los que tienen mayor concentración indígena en el país. Del 100% de población originaria en todo el territorio mexicano, en Oaxaca está el 31%, en Chiapas el 28%, en Guerrero el 15%. Entre las tres entidades concentran casi el 75% de la población indígena. Cuando tú asocias lo indígena al atraso, pues te pregunto, ¿qué le contestas a quienes interpretaron tu comentario como un racismo de tu parte, quizás inadvertido? No, los racistas son ellos, Hernán. Yo jamás hablo de razas, jamás hablo de indígenas. Yo soy un liberal y creo que... pero está implícito, ¿no? No es implícito. Yo jamás he hablado de indígenas. Yo hablo de instituciones, hablo de educación, hablo de infraestructura, hablo de cultura. Yo no hablo de razas ni de etnias. Yo estoy en contra de dividir al país en grupos por sus linajes raciales. Me parece eso aberrante. Jamás me refiero a... ¿No será que ya está dividido el país? Pues ya está dividido y López ha contribuido a dividirlo más, polarizando, sembrando encono, resentimiento, violencia incluso. Y me parece que no hay que hablar, ya todos somos exactamente iguales. O sea, no hay que hablar, dices tú. O sea, no hay que hablar de ¿el racismo se resuelve al no hablar de ello? No, lo que te resuelve el problema es hablar de las causas. Las causas de la pobreza no es porque sean indígenas, Hernán. Es por las instituciones, la gobernanza, las condiciones de educación, de salud, de infraestructura y de urbanización que hay en esos estados. Igual pueden ser blancos, criollos, mestizos, altapatrás, lo que tú quieras. No es un tema de indígenas, es un tema de una ciudadanía que no se ha integrado por diversas razones al desarrollo nacional y hay que integrarla, punto, sin preguntar si eres indio, negro, blanco, criollo, mestizo. Eso a mí, y perdón por la vulgaridad, a mí me vale madre. Pero fíjate, sin preguntar, ¿cómo podría uno tratar de explicar la pobreza extrema que está en esos tres estados sin contemplar en la ecuación el hecho de que son los estados con mayor población indígena? ¿No estaríamos cerrándonos a ver la realidad? A ver, Hernán, no es porque haya mayor población indígena. Es porque son los estados con los menores índices de urbanización, con el mayor porcentaje de población rural, con el mayor número de asentamientos humanos dispersos en condiciones de aislamiento y de bajísima productividad, que no tiene nada que ver con que sean indígenas. Son estas condiciones que te acabo de decir. Es decir, que para superar su condición de pobreza, esos estados de mayoría indígena tienen que adoptar el modo de vida nuestro, tienen que ser como nosotros y en consecuencia vivir de forma urbanizada y no rural. Pues mira, en buena parte sí, porque las condiciones del desarrollo y del combate y la reducción de la pobreza tienen que ver con la productividad. Hay una ecuación clarísima, Hernán. La pobreza solo se combate con aumentar la productividad para que tú tengas mayores ingresos. Y eso solo se logra con mayor capital humano a través de la educación. ¿Perdón? ¿No hay en ese sentido, Gabriel, un desprecio al modo de vida rural? ¿Cómo? No, para nada. Tú siendo candidato a la presidencia, por ejemplo, apelarías al voto de los sectores rurales en este país si estás hablando en estos términos, digamos, como lo haces ahora? Ofreciéndoles datos, cifras, argumentos y digamos, observaciones y hechos objetivos de que para salir, si realmente queremos y ellos quieren salir de la pobreza extrema, tienen que cambiar toda esa matriz territorial, rural, cultural, de aislamiento, de educación fatal, terrible, son los peores niveles de educación que hay en el país y de falta de infraestructura. Entonces hay que plantear los problemas, digamos, en forma objetiva, Hernán, y no mezclar el tema étnico y racial, que creo que lo único que hace es intoxicar la conversación nacional. Bueno, Gabriel, el 28 de julio de este año tuiteaste: en 2024 iniciaremos el proceso de liquidación y, en su caso, venta de Pemex para liberar a México de la onerosa carga que representa. La renta petrolera la obtendrá la nación a través de regalías de impuestos pagados por empresas petroleras privadas. ¿Es en serio esta propuesta? Digamos, sí, leo ahí que lo que quieres es vender Pemex, digamos. Por supuesto, hay que hacer una profundísima reestructuración de Pemex, que yo creo que no va a ser posible. Y Pemex es una carga muy onerosa para el país, como lo acabas de decir, Hernán, que le cuesta a la nación pues, cientos de miles de millones de pesos al año y que el Estado y la nación obtendrían mucho mayores beneficios si el petróleo fuera explotado por empresas privadas y ellas pagaran regalías, tal como lo hacen en Estados Unidos, en Francia y en muchos otros lugares del mundo, en Gran Bretaña, en Holanda, etcétera, etcétera. O sea, no tiene por qué haber un monopolio. O sea, mencionaste Francia. Déjame acabar. Es absurdo que a estas alturas del partido se pretenda tener un monopolio del gobierno
produciendo petróleo y vendiendo combustibles. Es absurdo, Hernán. Totalmente. ¿No es eso lo que existe en varios países desarrollados, Gabriel? Digo, Francia con Macron acaba de anunciar una nacionalización de la principal empresa. Pero la empresa petrolera francesa por excelencia total es privada. En Italia, Eni es privada. Pero la industria eléctrica, por ejemplo. No, estoy hablando del petróleo. En Gran Bretaña, BP es privada. En Holanda, Shell es privada. En Estados Unidos hay 400 empresas petroleras. Estados Unidos es el primer productor de hidrocarburos del mundo, Hernán. Del mundo, ¿no? Gabriel, ¿tú te consideras un hombre de derecha? No, soy un liberal. Soy un liberal. ¿Eres libertario también? No, no tanto libertario. No soy tan He extremo. visto vinculado a grupos libertarios. Pues hay que tener puentes con ellos. Sí, me he reunido con ellos, pero yo soy un liberal más en el sentido clásico, con una según, que es el de sí creo en el Estado, en un Estado fuerte, sólido y capaz que ofrezca bienes públicos de calidad, entre ellos los bienes públicos ambientales. Y creo que eso ocurra, salud, educación, seguridad, eso requiere de un Estado fuerte y funcional. Entonces, soy un liberal clásico más la dimensión de los bienes públicos y de un Estado fuerte. Ok. Otra cosa que has propuesto es terminar con el Tren Maya. En un tuit dijiste, en 2024 detendremos y revertiremos la absurda obra del Tren Maya. El trayecto se convertirá en un circuito turístico ciclista con seguridad, paradores vernáculos, cenotes, áreas naturales protegidas, hosterías mayas y zonas arqueológicas. Será objeto de restauración ecológica. O sea, ¿quitarías el Tren Maya y las vías por completo? Tu propuesta es retirar, digamos, los 1.500 kilómetros construidos, desmontar las estaciones, vender los vagones y los trenes y hacer esto que dices. Y te pregunto, en esto, ¿consultarías a las comunidades o cómo sería el plan de acción para...? No, por supuesto, mira, es una idea que hay que aterrizar, evidentemente, pero te puedo decir una cosa, Hernán. El Tren Maya jamás va a ser rentable, porque para emprender esta obra no se hizo ningún estudio de mercado, ni de demanda, ni nada por el estilo. Fue la ocurrencia de un autócrata. Pues nunca va a ser rentable. Difícilmente los trenes son rentables, y menos que no tiene un par de origen y destino claramente definido. Pues como no va a ser rentable, nos va a costar mucho dinero a los mexicanos meterlo en la operación, pues lo mejor va a ser pararlo y convertirlo en otra cosa que sí va a ser rentable, como es un circuito ecoturístico ciclista con las condiciones que ya comentaste. Eso Además, sería más rentable que un tren, un circuito por supuesto, pues, social y económicamente mucho más rentable. Y perdón, Gabriel, ya hay estudios de mercado para... No, es una idea que habría que estudiar. Yo jamás tomaría decisiones porque se me ocurrió. Okay. Rodearía de expertos. Yo creo en la razón pública, creo en la razón, creo en la ciencia, creo en la tecnología, creo digamos, en las condiciones adecuadas para emprender los proyectos. Jamás tomaría una decisión de ese tipo. Obviamente esto se sometería a un estudio, se haría un anteproyecto, se harían estudios básicos de ingeniería, de restauración forestal. Obviamente imagínate qué padre sería, porque estarías involucrando a las comunidades mayas que ofrecerían los servicios que se requerirían en ese circuito ecoturístico. Y sería una obra única no única en el mundo, que hay en Estados Unidos y en Europa, pero en algo que sí cambiaría la dinámica del turismo en la península de Yucatán, ¿verdad? Gabriel, hablando de tu trayectoria, has manifestado tu deseo de competir en las elecciones de 2024 por el PAN. No es la primera vez que eres candidato a la presidencia, como ya mencionábamos, en 2012 hiciste campaña por un partido llamado Nueva Alianza, que era un partido que todos lo sabemos, creado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por el Bester Gordillo. Yo quisiera preguntarte, tú que hace un momento te definías como un hombre liberal, ¿por qué fuiste candidato de un partido que podría estar en las antípodas del pensamiento liberal y libertario que algunos te atribuyen también, porque desde ese sistema de pensamiento se suele considerar a los sindicatos pues casi como parásitos en general y a los corporativos del Estado pues más aún? Pues mira, yo te comentaba que yo no soy libertario porque sí creo en un Estado fuerte. ¿Por qué acepté ser candidato de Nueva Alianza? Porque obviamente, como ya lo acabas de decir correctamente, era el partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Evidentemente. Pero curiosamente, si tú revisas sus documentos de la época, Hernán, te vas a dar cuenta que el partido se empezó a autodefinir como liberal cuando yo fui candidato a la presidencia. De hecho... Pero tú no te la creíste, ¿verdad? No, sí, me digo. Ahora, me digo, sí, no me la creí, pero lo importante es esto. Como me dijo uno de mis hijos, cuando le consulté qué le parecía que yo fuera candidato a la presidencia por Nueva Alianza, me dijo, mira, papá, el día que tú te mueras, vas a estar en la cama de tu agonía y pienses que pudiste haber sido candidato a la presidencia y que por cobarde o por pruritos absurdos políticos no lo fuiste, te vas a arrepentir, te vas a morir muy triste. Yo creo que para mí fue una gran oportunidad, creo que contribuía al debate y a la conversación nacional, independientemente de lo que haya pasado después con Nueva Alianza. Bueno, pues gracias a mí conservaron el registro y eso, ojo, Hernán, no votaron por mí. El CENTE se movilizó ese día de la elección para votar por Peña Nieto porque se estaba estrechando la diferencia con López, ¿no? Entonces decidieron incluso poner en peligro su registro, pero salvar la presidencia de Peña Nieto. Pues a pesar de eso, yo digo,
perdón que hable en primera persona, pues les gané el registro. Después le echaron a perder, la verdad es la verdad. Es un partido que no supo ser partido político. Me quedo con esta frase. Dijiste pues que sí, que fuiste candidato, pero no te la creíste. Ese es el valor que le asignas tú a las ideologías político-partidarias. Digamos, tú serías ahora candidato del PAN y ¿sí te creerías el ideario del PAN? No, por supuesto. A ver, ¿O sería un cálculo pragmático igual que el de aquel? Lo que te dije es que yo no me creí del todo que Nueva Alianza fuese en realidad un partido liberal. Lo decía en sus documentos. Ya. Eso es lo que digo que no me creí, pero sí creo que el PAN es un partido liberal. Y creo que el PAN es el partido que está más en línea con mi forma de pensar y por eso estoy ahí y por eso también, bueno, agradezco muchísimo la invitación que me hizo Marco Cortés y lo que he estado logrando y haciendo en el PAN. Entonces sí, para mí es el partido más cercano a mi forma de pensar de los que hay en México. El PAN tiene un sector liberal, pero no necesariamente es un partido liberal. Hay sectores conservadores y religiosos que no necesariamente comulgan con el liberalismo. Sí, claro, sí, no es un partido monolítico, tú lo conoces bien, es un partido que tiene su diversidad, que tiene sus grupos, sus puntos de vista, pero digamos que en lo económico y en general en lo social es un partido liberal, aunque ciertamente existen posiciones y sectores del PAN que son mucho más conservadores en ciertos temas, pero bueno, tomado en conjunto, para mí es el partido que mejor me representa. Hay algunas figuras, Gabriel, hoy que se han convertido en referentes importantes de la ultraderecha en América Latina, en Estados Unidos, pues figuras como José Antonio Cast en Chile, Donald Trump en los Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, en fin, hay varios. Tú Bolsonaro en Brasil, ¿rescatas algo de estos personajes? ¿Simpatizas en alguna medida con ellos? Antes que nada, por cierto, se te olvidó mencionar a López Obrador en tu lista, ¿no? Igualito a Bolsonaro, es idéntico. ¿De verdad? Y muy parecido a Trump, ¿no? Eso no es serio. No, claro que es serio. O sea, mira, militarista, autócrata, conservador en lo social, antidemocrático, populista, ¿no? Que divide, que polariza, que inventa enemigos identificados. O sea, es un populista, a veces es de izquierda, a veces es de derecha, pero además se entendió muy bien con Trump. Estoy seguro que admira a Bolsonaro. Es un fanático religioso también. Entonces, fanático religioso. Claro que sí, pues ve sus intervenciones, parece. Es un mesiánico milenarista, predicador de pueblo, esa es la verdad, ¿no? Muchos adjetivos, ¿no? No, bueno, pero pues, ¿qué es eso? Entonces, yo lo veo más cerca de Bolsonaro, Trump, que de los otros líderes de derecha que has comentado en América Latina. Entonces, yo, desde luego, no me gusta nada Bolsonaro, ninguno de los dos, detesto a los dos, porque además otro vaso comunicante que tiene López con Bolsonaro y Trump es su enorme animadversión y odio contra lo ambiental, contra los bienes públicos ambientales y del planeta, su falta de rigor diplomático, de política exterior, esa arrogancia y soberbia pueblerina de lo que él dice es la ley, son cosas de los fascistoides, estos que acabamos de comentar. Entonces, no me identifico con ninguno de ellos, por cierto. Y déjame decirte, como lo he dicho en Twitter, si yo fuera brasileño y ahora en octubre y tuviera que votar, tapándome las narices, votaría por Lula, pero toda la vida. Jamás votaría yo por Bolsonaro, nunca jamás votaría por él. Okay. Y si fuera yo gringo hubiera votado por Biden, ¿no? Por supuesto. Después le preguntamos a Cuadri sobre qué ideología asume, si se consideraba de derecha, conservador, libertario u otra cosa. La pregunta sobre su adscripción al libertarismo es porque Gabriel Cuadri, sabrán ustedes, ha participado en actos con grupos como México Libertario, que es una agrupación que defiende el libre mercado a ultranza, que aboga por un estado mínimo, en fin. Por eso lo pusimos a prueba para que se definiera en ciertos temas como la despenalización del aborto, la adopción homoparental, la legalización de las drogas, entre muchos otros temas. Y miren lo que nos dijo. Déjame hacerte algunas preguntas. Quiero mencionarte brevemente algunas políticas de gobierno y que me digas simplemente si estás de acuerdo con ellas o no. Mantener un sistema de educación pública gratuita financiada por el Estado en todos sus niveles. A ver, espérame tantito. Ya. A ver, es que esa pregunta no se puede responder así, porque ¿qué vas a desaparecer las universidades privadas y las escuelas privadas? No, las que existen. O sea, ¿mantendrías el sistema de educación gratuita financiada? Eso existe en México desde Vasconcelos, ¿no? Por eso, ¿estás de acuerdo en mantenerlo? Sí, claro, por supuesto. Okay. ¿Mantener los programas sociales existentes o acabar con ciertos programas o con algunos de ellos? Acabar con algunos, transformarlos, mantener otros, pero bajo reglas de operación claras y monitoreo claro, y con una evaluación, digamos, racional de sus costos y sus beneficios. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que es un incentivo a la deforestación, a la destrucción de los bosques y selvas del país,
lo convertiría en un programa de pago por servicios ambientales y de captura de carbono y de conservación de la biodiversidad, simplemente cambiando el incentivo para la gente del campo, en vez de deforestar, conservar, por ejemplo. Desde luego, el tema de las pensiones hay que conservarlo, solo que hay que ser serios, Hernán. López no tiene ninguna idea de cómo va a financiar a lo largo del tiempo esas pensiones que son insostenibles. Hay que crear un mecanismo de financiamiento que las haga viable a lo largo del tiempo. Entonces, a estos programas hay que darles reglas, como ya lo dije, reglas de operación, monitoreo, evaluación, y irlas, digamos, perfeccionando a lo largo del tiempo. Despenalización de las drogas. Yo sí lo haría, pero creo que es inviable. Ajá. Ok, o sea, sí, pero no. No, sí lo haría. Yo estoy a favor de la despenalización de las drogas, pero creo que políticamente pues, es inviable, sería suicida. Compra y venta de órganos. Pues bajo ciertas reglas, yo creo que debe de estudiarse el tema. El pago de impuestos, ¿qué piensas del pago de impuestos en general? Que es fundamental, que la ciudadanía se crea y se fundamenta en el pago de impuestos, en la contribución al Estado, Okay. La esencia del suministro de bienes públicos, de los que ya hablamos, ¿no? Sin eso no puede existir un Estado-nación, ¿no? Adopción homoparental. Sí, yo estoy de acuerdo. Subsidios a servicios básicos, luz, gasolina, etcétera. Solamente focalizados en los grupos de menores ingresos, por ejemplo, en el caso del agua, de la electricidad, nada más, no de las gasolinas, solo de agua y de electricidad. Ahí sí se requieren focalizados. Reconocimiento a identidades trans. Sí, porque yo soy un liberal. Yo creo cada quien tiene libertad de hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo, vestirse como se le dé la gana, acostarse con quien se le dé la gana, mientras sean mayores de edad y sea consentido. No tengo nada que opinar al respecto. O sea, algunas expresiones tuyas sugieren lo contrario, Gabriel. No, yo solamente estaba defendiendo a las mujeres y a los niños. Y te pido que no me preguntes más del tema porque tengo prohibido hablar del tema. Me quitaron la libertad de expresión. Así, el tribunal me quitó la libertad de expresión. Entonces, si me sigues preguntando, me vas a meter en problemas. Te pido que no me preguntes más cosas de este tema. Ok. ¿Despenalización del aborto? Estoy en contra de que metan a las mujeres a la cárcel por abortar. Es aberrante. ¿Estás de acuerdo en que haya clínicas financiadas por el Estado, digamos, con recursos públicos para que las mujeres puedan practicarse abortos? Creo que sí. Sí estás de acuerdo. Sí. ¿Libre flujo de migrantes? Pues sí, pero es inviable tampoco. También es algo... ¿no? Eso no es posible en el mundo actual. ¿Salud universal gratuita financiada con recursos públicos? Yo creo que hay que darle ciertas calificaciones a lo que estás diciendo. Yo creo en un sistema de salud público básico para toda la población, pero también tiene que haber contribuciones de parte de los trabajadores, de las personas, de las empresas, desde luego, porque si no, no sería viable. Íbamos bien, repito, en el caso del Seguro Popular. Yo creo que ese era el camino, hay que retomarlo, hay que recuperarlo y tratar de que gradualmente el sistema de salud en México sea algo decoroso, digno y que sirva a la población. Bien. ¿Alquiler de vientres o maternidad subrogada? Eso es muy polémico. Necesitaría estudiarse el tema. No tengo una opinión así clara al respecto. ¿Regular la prostitución? Tampoco tengo una opinión clara al respecto. No sé. ¿Eutanasia? La eutanasia creo que debe de estudiarse lo que está ocurriendo en Holanda, en Suiza y en otros países europeos, y me parece como una solución humanitaria al sufrimiento de personas que no tienen ninguna posibilidad de cura, pues debe de estudiarse también y plantarse con seriedad. Gabriel, en un tuit de hace un mes dijiste que en el nuevo modelo educativo van a enseñar marxismo e ideología de género. Sí. Leo una parte del tuit, decías, ahora enseñarán saberes, también decías, enseñarán saberes ancestrales, entre comillas, y lenguas indígenas, marxismo, ideología de género y obras de López. Saquen a sus hijos de las escuelas públicas quienes puedan. ¿Reconsiderarías esto que escribiste, Gabriel? No, lo reitero. Saquen a sus hijos de las escuelas. El gobierno está destruyendo la educación pública, está cancelando el futuro de los niños que van a las escuelas públicas al despreciar la enseñanza de las matemáticas, del inglés y de la computación. Está destrozando la vida de los niños y eso es un crimen, Hernán. Ahora, los padres regreso al tuit, porque hace un momento, Gabriel, decías que no tenías, que tus posiciones no eran racistas y que no tenías nada en contra de los pueblos indígenas, pero aquí parece que ves mal que enseñen saberes ancestrales y lenguas indígenas. ¿Qué habría de malo en aprender lenguas indígenas en la escuela? Sobre todo si uno, por ejemplo, cursa la primaria en un estado con mucha población indígena, Oaxaca, Chiapas.
Está muy bien, como los catalanes aprenden catalán, los vascos aprenden vasco, pero no en detrimento de la enseñanza del inglés y de las matemáticas. ¿Quién dijo que sería así? Pues porque hay recursos escasos, Hernán. Hay tiempos límites para las horas de escuela, hay un número limitado de maestros, de capacidad en la escolaridad, de la capacidad de aprendizaje de los niños. Entonces, si tú les das otras cosas, les vas a tener que quitar lo esencial. Entonces, yo creo que es una valoración que hay que hacer, y si el gobierno desea que los niños aprendan lenguas indígenas, pues que entonces pague maestros y horas extendidas de escuela en la tarde para que lo logren, pero eso nunca jamás a costa de las matemáticas, del inglés y de la computación. Como pudieron ver, cuando le pregunté por las infancias trans y el respeto a las identidades de las personas trans, Gabriel Cuadri parece haberse sentido incómodo y declaró que no podía hablar porque se lo habían prohibido. Por si no recuerdan este episodio, les cuento. Gabriel Cuadri se está refiriendo al escándalo que ocurrió con la diputada de Morena, Salma Luébano, activista y legisladora trans, que ha estado con nosotros en este espacio. Recordemos que en abril de este año fue acusado Gabriel Cuadri de caer en comentarios transfóbicos por llamarle señor a Salma Luébano, quien interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral en contra de este diputado por violencia política en razón de género. El tribunal resolvió que Cuadri debía eliminar algunos tuits considerados transfóbicos, que debía pedir disculpas a la diputada Luébano, lo cual hizo finalmente en abril de este año, un poco a regañadientes y por obligación, y bueno, por esto fue que nos dijo que no podía que se le dijo, que no podía seguir reproduciendo mensajes de odio. Traté de insistir en este tema, pero Cuadri se negó. Miren ustedes. Bueno, volviendo a este tuit tuyo, porque esta preocupación tuya que me preocupa a mí con el tema de la ideología de género, me llama un poquito la atención, porque es un término muy de la derecha religiosa conservadora. Es un término que yo se lo he escuchado, por ejemplo, al arzobispo Juan Sandoval Íñiguez, a tipos como el argentino Agustín Laje, al propio Jair Bolsonaro, que tú desprecias. ¿Por qué de pronto pareciera que en tu discurso te identificas con referentes como estos, a pesar de que tú te defines como un liberal y que tú mismo has dicho, pues me imagino que como liberal crees en que cada quien es libre, pues, de hacer de su cuerpo y de su sexualidad lo que quiera? ¿Por qué entonces criticar esto que llamas la ideología de género, asumiendo un discurso tan en boga en la derecha religiosa, católica y conservadora, Gabriel? Por dos razones, Hernán. La primera, como liberal creo en la ciencia. La ciencia es irrefutable. Hay cromosomas XX, XY, hay hombres y mujeres. Tú, si eres hombre, yo si soy hombre, puedo vestir de mujer y decir que soy mujer, y que me respeten si digo que soy mujer, está bien. Por eso no se debe traducir en una ficción legal. Me parece que ficción legal. El sistema legal no puede ir en contra, Hernán, de la ciencia y de los datos objetivos de la biología. Eso no. Pero la ciencia no evoluciona, Gabriel. No, la ciencia es un hecho, perdón, pero pues la definición de género por los cromosomas XX y XY es un hecho que no va a evolucionar en muchos millones de años. ¿Alguna vez fue científico pensar que los negros tenían capacidades intelectuales? Eso no era ciencia, eso era basura. Y había discursos científicos que lo sustentaban. No, yo estoy hablando de ciencia, En la naturaleza no hay más que 2X y punto, no hay más. Hay casos rarísimos de individuos en diferentes especies, incluso en la especie humana, que pueden ser hermafroditas. Bueno, está bien, no está bien, no sé si está bien o no, pero es un fenómeno muy extraño. Entonces, no podemos asumir una ficción que va en contra de la ciencia. Y dos, yo tampoco estoy de acuerdo con que se promueva esta ideología de género entre los niños en las escuelas, entre menores de edad. No estoy de acuerdo, Hernán. Cada quien, una vez que cumpla 18 años, debe ser libre de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, pero no podemos, por ejemplo, admitir que un niño de 9 años pueda hacerse una operación de mutilación genital, porque ahora resulta que en la escuela les promueven esa posibilidad, ¿no? O sea, tampoco, Gabriel, que pueda cambiarse un nombre de niño por un nombre de niña, si así se identifica a ese niño o niña. Siendo mayor de edad, sí, que haga lo que quiera. ¿Por qué no siendo menor si él y sus padres lo consienten? Porque no pueden votar, tampoco pueden beber, porque no tienen las facultades ni la madurez mental suficiente como para tomar decisiones tan trascendentes, Hernán, por eso es que no votan. Bueno, vamos a permitir que cambien de sexo, pues entonces permitámosle que voten, ¿no? Ajá. No sabría decirte, digamos, cuál es el momento adecuado para decidir una cosa así, pero en cualquier caso es un discurso que me suena poco liberal, Gabriel. Me pregunto si no te has para nada. Contaminado un poco del conservadurismo. Los liberales creemos en la ciencia. Yo creo que la ciencia y el conocimiento científico son básicos y que debe haber un debate sobre esta ideología, que debe ser público, que debe haber respeto y tolerancia para las personas que no se identifican con su cuerpo, pero me parece que la ley no puede aceptar ese tipo de ficción. ¿Es eso lo que se considera como un discurso transfóbico? Tú no eres una persona... No, para nada. Yo no odio a nadie, ni nunca he ofendido a nadie. Eso es cierto, simplemente no es cierto.
Cuando pediste disculpas por una serie de declaraciones tuyas, ¿esa disculpa fue genuina o fue por obligación? Fue genuina también. Mira, te pido que no sigamos hablando por lo que ya te dije. Entiendo. Okay. Me quitaron mi libertad de expresión, no puedo hablar del tema, entonces... ¿Te consideras, digamos, una víctima de censura en este sentido? Sí, por supuesto que me considero una víctima de censura. ¿De verdad? ¿De verdad? Ok. Bueno, Gabriel, ya para terminar, en múltiples ocasiones has defendido las fiestas taurinas. Claro. ¿Qué defiendes esta tradición donde se mata un animal ante miles de espectadores? ¿Y qué dirías ante los señalamientos que acusan este espectáculo de inhumano? Pues mira, nuestra relación con los animales desde que la humanidad existe ha sido cruenta, Hernán, siempre, absolutamente cruenta. La fiesta brava es una tradición de muchos siglos, de la cual depende la existencia misma del toro de Lidia. El toro de Lidia no existiría si no fuera por la fiesta brava. La fiesta brava tiene una conexión directa con la conservación de la biodiversidad, porque los toros de Lidia se crían en libertad absoluta y en ecosistemas naturales. De hecho, el toro es la única especie doméstica que vive en absoluta libertad toda su vida, Hernán. Y cuando llega el momento de matarlo, así como se mata las vacas, puercos, reses, peces, etcétera, se le mata, digamos, en el contexto de su expresión de bravura, de nobleza, donde quien lo mata lo hace pública y abiertamente, no de manera hipócrita, cruel y cobarde, se juega la vida, y de esta forma, pues, llega un fin cruento, ciertamente es cruento. Yo te diría, la fiesta brava es arte, es entrega, es pasión, también tiene esta parte cruenta, desde luego. A mí me encantan los toros, por las razones que ya te he comentado, y yo estaría dispuesto a renunciar a la fiesta brava, Hernán, el día en que se prohíba la pesca, que se prohíba la crianza industrial de reses, de cerdos, de vacas y de pollos, que eso es lo más cruel que puede haber en la relación humana con los animales. Entonces, ¿A ti el hecho de que la muerte se haga de forma pública y abierta le quita gravedad al asunto frente a una muerte a escondidas? Le quita la hipocresía. Ve cómo matan a las reses y a los cerdos. ¿Has visto alguna vez la muerte de un cerdo, de una gallina o de una res en un rastro, Hernán? Es algo espantoso. Entonces, por favor, si quieren prohibir los toros, bueno, nosotros prohibamos todo tipo de muerte cruenta de animales domésticos, incluyendo la pesca, porque es verdad, aunque hay un elemento también de mucho barbarismo en el celebrar el momento de ver la muerte de un ser vivo, ¿no te parece? No, espérame, es que lo que se celebra en la fiesta brava, en la muerte, es una estocada fulminante. O sea, cuando un torero mata instantáneamente al toro, ese es un triunfo, fíjate. Entonces se está premiando la minimización del sufrimiento de parte del toro. Es lo que se premia. No siempre ocurre así porque evidentemente las condiciones son diferentes y no todos los matadores tienen la misma destreza, pero ojo, lo que se premia es la minimización del sufrimiento del animal. Bien. Bueno, Gabriel, pues te agradezco mucho y reitero, este espacio está abierto para cualquiera que como tú haya pues levantado la mano diciendo yo quiero competir en las elecciones de 2024. Porque está muy lenta la oposición, ¿no? Sí, está lenta. Que están muy lentos y que la 4T va ya demasiado adelantado en esta sucesión. No, bueno, pero se desbocan y se van a desbarrancar, Hernán, es lo que pasa. Pero bueno, yo te agradezco mucho la invitación, la verdad. Creo que te felicito por tus preguntas, son muy buenas, incisivas, objetivas, respetuosas, de contenido. Te lo agradezco mucho, creo que necesitaría escucharla, pero me parece una entrevista muy divertida y muy interesante. Bueno, pues ahí está el mismísimo Gabriel Cuadri que levanta la mano para hacer corcholata de la oposición, paniaguado prácticamente, y yo no sé con qué pensamientos o con qué piensa competir Gabriel Cuadri. Imagínense nada más de candidato de los paniaguados, increíble, hubiera estado una vil botana ver a Cuadri prácticamente como candidato, porque va a exhibir su postura tan racista y tan clasista que tiene prácticamente Cuadri, que se cree que prácticamente el Cuadri de sangre azul, y sin embargo no debe de ser así, ya que pues es un ser humano igual que tú, que yo y que nosotros, pero sus ideologías tan conservadoras prácticamente, si no es muy llegado al yunque, si no es que es del yunque, celebrar todas estas cosas y luego más aparte la fiesta brava de los toros. Qué personajes, y con esto quieren ganar las elecciones del 2024, caminando se les va a llevar Morena prácticamente el 2024, caminando y sin ningún problema, literal, caminando se las lleva, ya que pues los candidatos no les ayudan por nada del mundo a los paniaguados, tienen pura fichita para candidatos
del 2024. Los van a arrastrar en el 23 y en el 24 los van a pulverizar, nos van a hacer prácticamente pomada a este tipo de pensamiento, este tipo de cosas que prácticamente están con Gabriel Cuadri. Así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, sin antes mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. El compartir estrellas color dorado. Le presionas y te van a aparecer opciones desde 99 hasta 530 estrellas. O en su defecto, en estos 3 puntos color morado, le presionas y le das en quiero colaborar. Y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras en apoyo al canal. Te lo agradecería muchísimo. Así que pues vamos a ver qué opinan la gente al respecto de esto. César Carrillo, saludos. Felipe Nieto, ese cuadri homofóbico. Felipe Nieto, el nombre ahí está, cabeza fugitiva, completamente de acuerdo. Saludos a Felipe Nieto. Saludos para Isabel OEG. Saludos también para, igual Felipe Nieto, dice ese chaparrón Bonaparte. AMLO 6 años más, Isabel OG, saludos, Miguel Ángeles, saludos, Emilio Laguna, saludos. Pues gracias a toda la audiencia. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.